Bueno, ha sido un tiempo y una canción preciosa para alabar al Señor. Ahora vamos a pasar a la palabra de Dios. Y quiero compartir algo que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Precisamente como discípulos sabios que queremos ser, tenemos que entender los tiempos que vivimos y tenemos que saber cómo vivirlos también. Y quiero que me acompañéis y abréis vuestras Biblias o encendéis vuestras Biblias allá en 2 Corintios capítulo 4. Y fijaros lo que el apóstol Pablo, un hombre tremendo en todos los aspectos, escribe. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Él está hablando de que hay un tesoro que Dios pone, que está en vasos de barro, y está hablando de que Él, nosotros, tú y yo, somos como vasos de barro. Es un vaso que no es precisamente que sea porcelana fina, es barro, sencillo, pero hay un tesoro dentro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está hablando de que hay un poder de Dios, ese tesoro que está dentro de nosotros y que lo tenemos bien atesorado. Y uno diría que cuando está lleno del poder de Dios, cuando uno está lleno de ese tesoro de Dios, lo que uno puede pensar es que realmente pues no tienes que pasar a veces ni tribulaciones, ni angustias, ni momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Pero fíjate cómo el apóstol Pablo dice que le pasa a él que está lleno del poder de Dios, a él que está lleno de ese tesoro. Dice así, que estamos, verso 8, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, a pesar de que estoy lleno de Dios y de que el poder de Dios está claramente en mí, en ese tesoro, tengo que deciros una cosa, estoy atribulado en todo, estamos atribulados en todo. Estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del poder de Dios, pero por fuera hay una tribulación. Y la palabra tribulación aquí es una palabra que indica, se usaba cuando una aceituna era aplastada, una oliva era aplastada por las piedras de un molino y era triturada. Eso era la tribulación. Dice, estamos pasando una crisis de tal manera, estamos siendo triturados, tenemos una crisis en todo. Y casi el apóstol Pablo parece que está anunciando los tiempos que justo en este momento estamos viviendo. Dice, atribulados en todo, pero un momento, no estamos angustiados. Es decir, no vivimos sin paz, no hay una angustia vital. Atribulados sí, pero no angustiados. Y después dice, en apuros. Y la palabra apuros aquí significa en dificultades, y especialmente cuando se refería una palabra cuando se hablaba de dificultades económicas o cuando una persona estaba sin recursos, decía que estaba en apuros. Y entonces dice, sí, estoy en apuros, estoy en esas dificultades de recursos, pero no estoy desesperado. Dice, no estoy desesperado. Dice, perseguido. Y perseguido no hace falta explicarlo. Cuando sufrimos persecución por causa de nuestra fe, dice, estaré perseguido, pero no estoy desamparado. No estoy sin el amparo de Dios. No estoy sin la protección de Dios. No estoy abandonado. Dice, derribado. Dice que hay momentos que estamos derribados. Dice, sí, pero no estamos destruidos. Es decir, que uno podría pensar en una fe equivocada, pensar que si uno está lleno de Dios, si uno está lleno del Espíritu Santo, esas cosas de tribulación, de estar derribado, de estar en apuros, todo ese tipo de cosas no le tendrían que pasar. Pero Pablo dice, sí pasan. A pesar de que eres lleno de Dios, sí estás pasando. Y fíjate que Pablo no habla en el pasado, estuve atribulado, sino dice que estaba en ese momento atribulado en todo. En todo. Por eso habla de esas 4 cosas que él padecía. Padecía tribulación, padecía apuros, padecía persecución, incluso padecía y estaba en situaciones donde había sido derribado. Así que en un sentido debemos de tener la expectativa de que esas cosas nos pueden suceder. Pero por otro lado, hay 4 cosas que debemos de tener la expectativa de que no nos sucedan. Y el apóstol Pablo establece 4 cosas que deberíamos no permitir
que nos pasen. Porque él dice, ya que estamos llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, ya que estamos llenos del tesoro de Dios, hay 4 cosas que no debíamos de permitir que nos pasasen. Porque las cosas externas yo no tengo control de ellas, pero hay cosas internas en las que sí tengo control. Entonces dice, no a la angustia, no a la desesperación, no al desamparo, no a la destrucción. Hay 4 noes, hay 4 cosas que le tenemos que decir no. Puedo estar atribulado, pero no estoy angustiado. Puedo estar en apuros, pero no estoy desesperado. Puedo estar en una situación de persecución, ¿verdad? Pero no estoy desamparado. Puedo estar incluso caído, derribado, pero no estoy destruido. Y ese es un proceso que tenemos que entender para que integremos sabiduría de cómo vivir en los tiempos de crisis y en los momentos de conflictos como el que estamos viviendo en este momento. Es un proceso que empieza de una forma muy sencilla, a través de un hecho que nos produce una tribulación. Algo externo. Hay 4 elementos externos que nos atacan, pero hay 4 elementos internos que debemos de cuidar. Fíjate, entonces viene un elemento externo, una tribulación. Puede ser cualquier cosa, una situación de apuro, una crisis económica, viene un anuncio de una enfermedad, viene la pandemia, hay gente que no ha podido salir de su casa, el confinamiento, ahora el confinamiento territorial en las ciudades. Viene una situación no esperada, no prevista, no planificada. Viene una tribulación, algo que te está aplastando, algo que te está triturando. Viene esa situación y dice que no voy a permitir que la angustia nazca. No voy a permitir eso. Estaré tribulado, pero no angustiado. ¿Qué tengo que hacer? Como dice Filipenses capítulo 4, verso 6, dice, echando toda vuestra ansiedad, todo lo que nos oprime, toda esa angustia, toda ansiedad, dice que sea conocida delante de Dios, ¿verdad? En oración, en ruego. Y después Pedro decía, echa toda nuestra ansiedad sobre el Señor, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando viene esa situación de tribulación que provoca angustia en nosotros lo que tenemos que hacer es volcarla en Cristo, en oración, en acción de gracias. Sean conocidas, notorias, lo hablamos la otra semana, todas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que hace eso? Impide, rompe, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente y vuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, no vas a dar paso al siguiente eslabón, al siguiente escalón, que es la desesperación. Si tú das lugar a la angustia, y esa angustia no la llevas delante del Señor, en oración, eso da lugar a la desesperación. Y la desesperación es la ausencia de esperanza. Dices, no hay remedio. Vamos, esto nos hundimos, esto no va a ir para adelante, las cosas no van a ir a mejor. Entra en un ciclo mental de desesperación, donde pierdes la paz, lo pierdes todo. Y el problema de la desesperación es que abres puerta a algo mucho peor. Sigue degradándose. Acuérdate, angustia, desesperación, y el siguiente escalón hacia abajo es creer una mentira. Es llegar a creer incluso algo que es como una blasfemia. Es una creencia errónea que te va a destruir. Y él dice, no angustiados, no desesperados, y luego dice, no desamparados. Pero hay gente que se angustia, se desespera y llega a creer una mentira terrible para su vida, es que Dios le desamparó. Y eso es una verdadera barbaridad. Es decir, porque el Señor ni te ha dejado, ni te ha desamparado, dice Dios, sino que con la diestra de mi justicia te sustentaré. Dios no nos desampara, pero cuando doy lugar a la angustia, doy lugar a la desesperación, puedo llegar a creer en el abandono, en que Dios me ha desamparado. Y si yo doy lugar a esa creencia errónea, ya estoy dando lugar al último escalón que me va a llevar, que es que dice que no estoy destruido, derribado, pero no destruido, pero en este caso llegas a estar destruido. Es decir, que el proceso es, si das lugar a la angustia, va a llegar la desesperación, va a llegar esa mentira de que Dios te ha abandonado, y va a llegar un momento en que va a ser destruida tu fe, va a ser destruida tu alma, va a ser destruido todo lo que tú eres. Ten cuidado. Por eso el apóstol Pablo dice, hay 4 cosas externas
puedo considerar que en algún momento hasta los hombres más justos, hasta los hombres mejores y mujeres que viven vidas correctas y personas correctas pueden pasar por esas circunstancias. No lo dudes, van a venir tribulaciones, van a venir los apuros, van a venir todas esas circunstancias, pero no, hay 4 cosas a las que yo le tengo que decir no a la angustia, no a la desesperación, no al desamparo y no a la destrucción. No va a haber derrota total en mi vida. Fíjate cómo narra Proverbios, dice así. Fíjate, Proverbios capítulo 24 lo explica de la siguiente manera. Dice así el verso 15, capítulo 24, verso 15 y 16 de Proverbios. Oh impío, no aceches la tienda del justo. No saques su cámara. Está hablando al que no es creyente. Está hablando al que tiene y prepara un ataque, una tribulación que es un verdadero ataque de personas no creyentes que van a por ti y que quieren destruirte. Y Dios habla, dice, ¿sabes qué te digo? Que no debes acechar la tienda del justo, es decir, de ti y de mí, ni saques su cámara. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es como si el Señor le estuviera diciendo al mismo Satanás: tengo una noticia para decirte, Satanás. Tú estás atacando con tribulación, tú estás atacando con apuros, tú estás derribando incluso a veces a mis hijos, poniéndoles tropiezo. Tú estás haciendo todas esas cosas, pero yo te digo algo, que mis hijos... No tienes nada que hacer con mis hijos, porque mis hijos, si caen 7 veces, 7 veces se vuelven a levantar. Siempre se levantan, 7 veces se vuelven a levantar. El texto, en este texto de la traducción viviente, dice siempre se vuelven a levantar. Es la expresión que en vez de 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, dice siempre se vuelven a levantar. Por eso, cuando, ¿os acordáis? Cuando el apóstol Pedro dijo a Jesús que él no le negaría, que él iría hasta la muerte con él, y Jesús le anuncia que le negaría antes de que cantase el gallo 3 veces, y Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Fíjate, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese texto es muy interesante, porque cuando Pedro está enorgulleciéndose de que él no va a fracasar en ningún momento, fíjate, ¿con qué cara le dices a Dios? ¿Con qué cara le dices a Dios? Tú conmigo te equivocas, si no es con la cara del orgullo y de la soberbia. Y en ese momento Jesús le dice: Satanás te está pidiendo para zarandearte. Entonces, pero yo he pedido, dice, yo he rogado. Dice que por nosotros siempre hay 2 oraciones. Hay la petición de Satanás, que quiere zarandearte, quiere traerte tribulación. ¿Para qué? Para que te angusties. ¿Para qué? Para que después de la angustia venga la desesperación, llegues a creer que Dios te abandonó y por fin seas destruido. Entonces dice, Satanás te ha pedido, pero dice, pero yo he rogado. Siempre hay un ruego de Jesucristo por nosotros. Y el ruego de Jesús es más fuerte que el ruego de Satanás. La petición de Jesús siempre es más fuerte que la petición de Satanás. Dice, yo he rogado para que cuando te vuelvas, dice, cuando te conviertas, dice el texto, cuando vuelvas en sí, cuando te conviertas, yo te voy a usar con un ministerio. Es decir, que en ese proceso lo que Dios está diciendo es verdad que puedes acechar la vida de los justos, puedes intentar, pero yo te digo que 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar, que es exactamente lo que hizo Pedro, se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque hay una intercesión poderosísima, mucho más poderosa de los planes de Satanás sobre tu vida, que es la intercesión de Jesucristo, que todavía hoy dice que intercede delante del Padre por nosotros, está por nosotros. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo, diablo, te tengo una cosa que decir, deja de molestar a mis hijos. No sabes de qué clase son. Mis hijos siempre se vuelven a levantar. Fíjate cómo lo dice en el Salmo 34. El Salmo 34, versos 17 al 19, dice así:
Claman los justos, tú y yo. Os hablaba de la importancia de la oración. Y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Fíjate, hablábamos de cuando tienes una angustia, no puedes evitar que la angustia llegue. Lo que tienes que hacer es manejar esa situación, es llevar esa situación. Dice, vino la tribulación, viene la ansiedad o la angustia, ¿qué es lo que hago? Dice, clamar a Dios. Dice, el Señor oye y los libra de todas sus angustias, para no entrar en el proceso que habíamos hablado de desesperación, desamparo y derrota. Dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Es decir, ya se nos está avisando que las aflicciones que vamos a tener son muchas. Esto de la pandemia es otra aflicción, entre otras muchas que hemos tenido. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Insisto, muchas. Pero de todas ellas le librará el Señor. ¿De cuántas nos va a librar el Señor? De todas. Es decir, absolutamente todas. Por eso podemos relajarnos, podemos estar tranquilos, en el sentido de que si estamos pasando tribulación, estamos pasando situaciones de apuro, no es porque seamos malos cristianos, no es porque seamos cristianos de clase B, no es porque seamos personas que estemos en desobediencia, es porque es parte del proyecto de lo que significa vivir aquí en la tierra, de lo que significa vivir en un mundo caído. Es parte también de los ataques que el enemigo tiene, que nos quiere zarandear para que estemos en angustia. Pero nosotros clamamos a Dios y nos libra de todas las angustias. Por eso no tenemos que estar aparentando lo que no somos, de que no tenemos problemas, de que no pasamos luchas, de que no tenemos angustias. Claro que pasamos por esas circunstancias. Pero muchas personas entienden que si un cristiano se muestra vulnerable y muestra su corazón y comparte con los demás que hay situaciones difíciles, parece como que si lo estás pasando mal es porque Dios te está castigando, como decíamos antes, ¿no? Dios te castigó a los niños cuando hacían algo malo y les salía mal. Dios te castigó. ¿Sabes que eso se decía de Jesús? Dice Isaías 53, dice, hablando de Jesucristo en la cruz, yendo a la muerte, dice, le tuvimos por herido de Dios, por azotado. Dice, como que escondimos de él el rostro. ¿Qué está diciendo? El anuncio era, algo habrá hecho. Si está pasando un problema aquel Mesías que fue crucificado, es seguro que Dios le está castigando. Dice, lo tuvimos por azotado y herido de Dios, y para colmo le damos la espalda. Algo habrá hecho. Y muchas personas interpretan lo mismo, que cuando pasas tribulación, pasas apuros o situaciones difíciles, dicen, bueno, si estuviera bien en Dios no estaría pasando así. No, y más en estos tiempos de pandemia, tenemos que ser sabios y saber quién es nuestro enemigo, y saber que hay un enemigo que viene con tribulación, todas esas cosas sobre nuestras vidas. Crisis. La palabra tribulación se puede interpretar, si quieres, como crisis. Y por supuesto, no todos reaccionamos igual, pero todos tenemos las mismas herramientas. La primera, la oración, el encuentro con Dios. Lo que nos dice el Salmo, el justo clamó a Dios. No es simplemente un Señor, te pido que me libres. No es una oración que es un clamor que sale de tus entrañas. Y entonces empiezas a orar de una forma diferente. Dice, Señor, ¿qué me está pasando? Dice, y el Señor lo libró de todas sus angustias. Puede que la tribulación esté presente, pero no me angustia. Puede que la circunstancia difícil esté rodeándome, pero no me roba la paz. Porque el Señor tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice Isaías 26:3. Por eso el rey David, en un momento, si lees el Salmo 42, un salmo precioso, uno de mis salmos preferidos, la gente decía, ¿dónde está tu Dios, David? ¿Dónde está tu Dios? Porque estaba pasando un momento difícil, un momento muy complicado. Y David decía, comía mi pan con lágrimas, al recordar de cómo llevaba yo al pueblo a adorar a Dios, cómo llevaba al pueblo con cánticos de alabanza a la casa del Señor. Y ahora me dicen,
¿Dónde está tu Dios? Mucho alabar a Dios, mucho predicar, mucho hacer las cosas, muy buen cristiano, pero estás pasando una dificultad, estás pasando una tribulación y viene la angustia, ese enemigo, esos impíos que vienen a saquear tu casa que te dicen, ¿dónde está tu Dios? Y entonces el rey David empieza a escribir, y empieza a decir, ¿por qué te abates, alma mía? Es decir, había una lucha en su alma. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y habla consigo mismo, le habla a su alma, habla consigo mismo y dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es decir, hay un tiempo de encontrarse con Dios, hay un tiempo en medio de la crisis de alabar a Dios, para que esa angustia, para que a pesar de que vengan esos hombres impíos que quieren robarte, saquear tu casa, tu paz, tu familia, todo lo que tú tienes, tú levantas un cántico de alabanza. Por eso dice el Señor, dice, clamó a mí el justo y yo le libré de todas, absolutamente todas sus angustias. Y esto es muy importante. Por eso cuando en Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate que el texto no dice a todas las personas, todas las cosas ayudan a bien. Dice que las cosas que ayudan a bien es a un tipo de personas. Dice, a los que aman a Dios. Por eso, amar a Dios es tan importante. Y por eso el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios, dice Jesucristo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, de una forma integral, tiene que estar dirigido al amor a Dios. ¿Por qué? Porque si tú te mantienes amando a Dios, todas las cosas que te están sucediendo, sean tribulaciones, sean apuros, sean persecuciones, incluso estés derribado, todo va a obrar para bien. Por eso, ¿qué es lo que el diablo intenta? Desde un principio, ¿qué es lo que las circunstancias quieren? Arrebatarte que tú ames a Dios. Que tú llegues al momento de decir, estoy desamparado, Dios me dejó, las promesas que Él tenía para mí no se cumplieron. O tal vez se te murió una persona amada, querida, en estos tiempos de pandemia está sucediendo. ¿Por qué ocurrió esto? Y tú puedas dejar de amar a Dios. Porque si tú dejas de amar a Dios, esta palabra de Romanos 8:28 ya no se cumple. Es decir, lo que se cumple es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esa palabra, todas las cosas ayudan a bien, es una palabra en griego que significa sinergeo, es decir, que donde viene nuestra palabra sinergia, que la estudiábamos cuando hacíamos física. Son diferentes fuerzas que empujan y sinergizan, empujan hacia un propósito, hacia un punto. Van tal vez de aquí, ahora de aquí, ahora de aquí, pero te están empujando a un propósito. Dice, Dios usa todas las cosas para bien, las va empujando a aquellos que se mantienen amando a Dios. Por eso el enemigo de tu alma quiere saquear tu casa. Quiere que entres en un proceso de angustia, quiere que entres en un proceso de desesperación. ¿Para qué? Para que digas, estoy desamparado, y tu amor a Dios desaparece. Por eso, mantente amando a Dios, cualquiera que sea tu circunstancia. Mantente amando a Dios. Mantén tu fidelidad a Dios. Mantén tu vida de oración. Mantén tu vida de congregarte con los hermanos. Porque mantente todas esas cosas, porque cuando eso deja de suceder, Dios no puede actuar. No puede hacer que las cosas todas colaboren para el fin para el cual Él las creó y las levantó. No puede. Por eso el apóstol Pablo dice en el texto que estábamos leyendo de 2 Corintios capítulo 4, fijaros cómo dice unos versos más adelante, en el verso, estoy en Romanos, 2 Corintios 4, versos 16, 17, 18. En el mismo texto, cuando está hablando de somos tesoro, somos vasos de barro, y como estamos atribulados, mas no angustiados, y dice, por tanto, en consecuencia de esto, no desmayamos. Antes,
aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, lógicamente el hombre exterior por la edad, por el camino, porque vienen las tribulaciones, vienen los apuros, viene la persecución, a veces estamos derribados, ¿verdad? Ese hombre exterior se va desgastando. Pero fíjate cómo dice ahora Pablo, dice, fíjate, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Fíjate, ¿qué quiere decir? Aunque lo exterior, esos 4 aspectos me han estado desgastando, el interior lo he estado cuidando y el interior se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque me mantengo amando a Dios. Me mantengo orando de forma que Dios conozca todas mis angustias, de forma que todas mis tribulaciones, toda mi ansiedad sea echada sobre Él, de forma que la paz de Dios venga, inunde mi mente, inunde mi corazón. Dice, el interior no obstante se renueva de día en día, porque y ahora fijaros lo que dice el apóstol Pablo, que es tremendo, leve tribulación momentánea. Es decir, a la tribulación que pasa, que era terrible, le llama leve, y es más, la califica en la intensidad como leve, y la califica en el tiempo, en la duración como momentánea. Pero por favor, Pablo, no era ni leve, ni era momentánea, estabas pasando una persecución y unas dificultades tremendas. ¿Por qué dices que es leve y que es momentánea? Porque Pablo tiene una escala para medir su tribulación que es distinta a la que a veces nos está enseñando el mundo cómo debemos de medir la tribulación. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, me va transformando, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que se ven, no se ven, son eternas. Es decir, Pablo dice, yo tengo la mirada puesta en algo que no se ve. Las cosas que se ven son temporales, pero yo tengo una mirada puesta en algo que no se ve, que es eterno. Frente a lo eterno, esto que estoy viviendo ahora es temporal, es leve. Frente a la eternidad, es decir, ese objetivo que Pablo tenía le guardaba su alma y podía decir, no importa lo que pase. Y por eso Pablo decía, esto produce gloria en mí. Pablo, pero me estás diciendo que estás pasando sufrimiento y eso tú lo ves como gloria. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y el mundo no lo entiende. No entiende que podamos estar pasando tristeza, dolor y al mismo tiempo haya gozo. No lo entiende. No entiende que a lo mejor en un entierro una persona está enterrando a un ser querido y tiene dolor y tiene tristeza, pero te dice, estoy confiado en Dios. Tengo un gozo interno de saber que mi hijo, mi mujer, mi esposo, mi padre, mi madre está con el Señor. Y es un gozo. ¿Por qué? Porque fíjate, y tiene que ver con esto de la eternidad y tiene que ver con esto de proteger nuestra alma. Hay 3 cosas. El cuerpo, el alma, hay 3 aspectos de nuestro ser. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo puede experimentar placer o puede experimentar dolor. Puede experimentar la enfermedad. Entonces el cuerpo, hay gente que confunde siempre el bienestar con experimentar placer, pero la verdad es que podemos experimentar también dolor. El alma puede manifestarse con alegría, entonces está el placer, que se refiere al cuerpo, está la alegría, que se refiere al alma, y el alma puede experimentar alegría, estás contento, estás con tus amigos, estás un día feliz, estás estupendamente celebrando en familia o lo que fuese, pero también el alma puede experimentar tristeza. ¿Por qué? Porque estás en una situación de tribulación o de apuro, o te acaban de dar la noticia de que tienes una enfermedad, o te acaban de dar la noticia de que ha muerto una persona querida, o con todo este tema de la pandemia hemos perdido amigos y conocidos y personas que amábamos que han fallecido. Entonces el alma está triste, pero hay un ámbito que pertenece al espíritu, y el ámbito del espíritu tiene que ver con el gozo. Entonces, aunque tú puedas estar, y esto no lo entiende el mundo, aunque tú puedas estar con dolor en tu cuerpo y puedas estar triste en tu alma, la palabra de Dios dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Dice, regocijaos siempre. A Pablo se lo decía a los filipenses en el capítulo 4, ¿verdad? 4:4. Regocijaos siempre.
otra vez te lo digo, regocíjate, porque el gozo no dependía de las circunstancias externas. El gozo no depende de la tribulación, el gozo no depende de los apuros, el gozo no depende de la persecución, el gozo no depende de estar derribado. El gozo es algo del Espíritu, de ese tesoro que ha sido llenado, este vaso de barro que eres tú y que soy yo. Ese tesoro que está ahí, hay un gozo que Dios pone ahí. Por eso cuando Pablo le escribía a los Corintios, un poquito más adelante les dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. Esto el mundo no lo entiende. ¿Puedes estar entristecido y siempre gozoso? Claro que sí. Porque puede haber una tristeza. Una tristeza. El otro día acompañaba a una hermana de la iglesia que su hijo acababa de fallecer y estaba llorando. Tenía dolor había un dolor tremendo en su cuerpo, el quebranto, las lágrimas. En su alma había tristeza. Pero cuando pudimos orar, cuando pudimos conversar, cuando pudimos ver la mano de Dios en todo ese proceso, se levantó con un gozo en su espíritu. ¿Quiere decir que no estaba triste? Sí, estaba triste. ¿Quiere decir que no le dolía la muerte de su hijo? Sí, le dolía la muerte de su hijo. Pero el gozo del espíritu nadie se lo robaba. Por eso la palabra de Dios dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Es algo interno. Por eso esta capacidad de gozarme y de estar triste es algo que solo los cristianos podemos tener, porque solo conocemos lo que es ese gozo del Espíritu. Y por eso el enemigo de tu alma no quiere que disfrutes eso. ¿Qué es lo que hace? El proceso de que te angusties, te desesperes, pierdas la esperanza diciendo Dios me abandonó, y finalmente seas destruido. ¿Qué es ser destruido? Cuando tu espíritu es tocado y ya no puedes tener gozo y te inhabilita para confiar en que Dios está al control de todo. Y como dejas de amar a Dios, ya no ves la mano de Dios, nada ayuda para bien, se te rodea y te autodestruye. Por eso hay que confiar en Dios. En estos momentos de pandemia y en estos momentos de crisis tienes que ser sabio, tienes que saber contra quién batallas, tienes que saber quién es tu enemigo, y sobre todas las cosas tienes que guardar tu alma, tu corazón. Dice la palabra de Dios: guarda tu corazón sobre todas las cosas, sobre cualquier cosa, guarda tu corazón. Dice, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Si finalmente dejas que la angustia y toda esa cadena de desesperación llegue a tu vida, la vida deja de manar. Y aparece la amargura, aparece la ira incontrolable, aparece esa sensación que tienes de que la vida te debe algo y que todo el mundo está contra ti. No, tú has sido llamado a algo mejor. No a la angustia, no a la desesperación, no al desamparo y no a la destrucción. Puede que vengan las cosas externas, pero mi alma va a estar protegida, mi espíritu. Y puede que un día nos veamos tristes, llorando, o tal vez con dolor, pero siempre habrá un gozo en el espíritu, inquebrantable, de que Dios es un buen Dios y que todas las cosas que están sucediendo van a obrar para bien si yo me mantengo amándolo en toda circunstancia. Espero que esta palabra se afirme y se asiente en tu vida, de forma que guíe y sea un ancla como la esperanza, de forma que cuando vengan las tormentas y las dificultades, nadie te pueda arrebatar lo que Dios te dio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si hoy nos estás escuchando en esta mañana y nunca antes has entregado tu vida a Jesucristo y simplemente tienes ideas de Dios o quién sabe qué, hoy es día de reconciliarte con Dios. Reconcíliate con Dios. Vuélvete a Dios. Entrégale tu vida a Jesucristo y empieza a conocer un Jesús que intercede por ti, porque hasta ahora ha pedido el diablo tu vida y te ha zarandeado y has mordido el polvo, pero Jesús sigue intercediendo por ti para que le conozcas. Si quieres entregarle tu vida a Jesucristo y conocerlo, yo te invito a que hagas esta oración que yo voy a hacer en esta hora. Es muy sencilla y es por fe. Di así: Padre del cielo,
Te pido perdón por todos mis pecados. Tú me conoces mejor que nadie. Mi vida, desde niño, desde niña, toda mi trayectoria, conoces mis errores, mis pecados, mis tribulaciones y el sufrimiento que he vivido. Hoy traigo todo esto a los pies tuyos. Necesito tu perdón, necesito tu abrazo, necesito la reconciliación contigo, necesito que ores por mí. Jesús. Padre, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Si has hecho esta oración, te digo bienvenido. Por favor, escríbenos, déjanos un mensaje en el WhatsApp, abajo en el YouTube, en las redes sociales, y con mucho gusto te enviaremos un regalo, una porción de las Escrituras y unas cosas más, y unos links para que puedas escuchar la palabra. Te enviaremos un regalo y de corazón te recibiremos en nuestras casas y en nuestra familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y a lo largo de esta semana, los grupos pequeños nos seguimos viendo. Amén.